Soy el padre Héctor Pernía, de la Red Católica Misionera Hospitalitos de la Fe. Los hermanos adventistas acusan a la Iglesia Católica de alterar los mandamientos de la ley de Dios que encontramos en Éxodo 20, desde el primer versículo, y en Deuteronomio 5, del 7 en adelante, para quitar de allí la ley del sábado. ¿Es eso verdad? Antes de continuar, quisiera invitarte a que te suscribas en el canal Hospitalito de la Fe, marca me gusta y dale a la campanita y recomienda esta enseñanza a todos tus familiares, a tus amigos, y acompáñanos hasta el final. Invoquemos la presencia de Dios, quien todo lo puede, para que nos acompañe con su Santo Espíritu, a mí para servirle la palabra de Dios y a usted para nutrirse de ella y caminar juntos, como nos lo pide el Papa Francisco en el camino sinodal, caminar juntos hacia Cristo. Y Cristo es la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo Espíritu de Dios, concédenos caminar hacia la verdad, salir del error. Ven a sanar en nosotros la ignorancia, el desconocimiento, en la fe, el aislamiento, el individualismo, el orgullo, el imponer nuestras ideas. Haznos discípulos de Jesús para que sea su palabra la que gobierne y dirija nuestras vidas. Danos hambre del conocimiento de Cristo, ahora y siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a la Biblia a encontrarnos con ese texto utilizado por los hermanos adventistas para lanzarle la acusación a la Iglesia Católica de haber alterado los mandamientos de la ley de Dios. Te invito a que busques también tu Biblia en casa y tenla a mano para que me vayas acompañando en esta enseñanza de hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 7 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día Dios descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Palabra de Dios. Bien, leído como está, pues diera la impresión de que es verdad lo que dicen los adventistas. Sí, la Iglesia Católica quitó la obligación del sábado y ahora nos manda a guardar el domingo. ¿Es eso verdad? Así lo sería. Así sería si Jesús no hubiese venido, si Dios no se hubiese encarnado, si Jesús no se hubiese resucitado. Así habría sido, ciertamente. Vamos a ir dando respuesta poco a poco a estos planteamientos que nos hacen los hermanos adventistas. La primera respuesta a tener presente a esas aseveraciones o acusaciones es la autoridad, primero, suprema de Jesucristo. No puede tener los 10 mandamientos una autoridad o superioridad sobre Jesucristo. Primero, la autoridad suprema de Jesucristo sobre toda ley, máxime cuando Él es Dios verdadero, el Dios verdadero y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versos 19 y 20, visítalo por allí. Dios verdadero, la vida eterna, Jesucristo. Es lo primero, la autoridad suprema de Jesucristo. Luego, tener en cuenta la autoridad suprema, el poder, la facultad que le entregó Jesucristo a Pedro y a los 12 apóstoles sobre las 12 tribus de Israel,
en representación de las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y en lugar de las autoridades que dirigían a ese pueblo de Israel, la autoridad de los 12 apóstoles, con un pasaje bíblico que por excelencia capitula esa entrega que le hace el Señor, entrega de facultad legislativa, de gobierno al pueblo de Dios mediante una persona. Vamos a ir primero al Antiguo Testamento para partir desde allí y luego caemos al Nuevo Testamento. Busca por favor en la Biblia Isaías capítulo 2, versículo desde el verso 3 en adelante. Vamos, busca en la Biblia Isaías capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice: sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor, al final de los tiempos, no está aludiendo allí a la Jerusalén terrena, sino a la Jerusalén que vendrá luego, Jerusalén edificada sobre la columna de los 12 apóstoles, es decir, la iglesia. Aquí se está refiriendo a la iglesia, casa del Señor, será afianzada sobre la cumbre de las montañas. Cumbre de las montañas representa aquí soberbia o arrogancia de los poderes temporales, en este caso de las autoridades que regían sobre el pueblo de Israel en ese instante. Jerusalén, que llevaron a Jesús a la crucifixión, montañas erguidas de la ciudad de Roma, que es aquel poder que llevó a los primeros cristianos al martirio, a la crucifixión. Casa del Señor afianzada sobre la cumbre de las montañas, que se elevará por encima de las colinas mencionadas. Téngase presente que Jerusalén y Roma, ambas ciudades, están rodeadas por 7 colinas que están todavía allí, y sobre esas colinas viene el Señor y levanta su casa. Ahora entiende por qué está la Santa Sede en Roma, porque ya descansaron los restos del apóstol Pablo y Pedro. Todas las naciones afluirán hacia ella, la casa del Señor, la iglesia, y acudirán pueblos numerosos que dirán, presta atención, dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Es decir, vamos a la iglesia del Señor, a la asamblea de Dios de todos los pueblos formada. Él nos instruirá en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, con ese, saldrá la ley. La ley para la humanidad saldrá de la ciudad de Sión, de la nueva Jerusalén, no de la Jerusalén terrena con los preceptos que esa ciudad tenía, los preceptos que leemos en Éxodo y Deuteronomio. Está anunciando que vendrá una renovación o actualización de esos preceptos y provendrá de la casa del Señor, de la iglesia, pues de ella saldrá la ley. Dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. En el Salmo 87, desde el verso 2 en adelante, si le da tiempito, dale la miradita. Esta es la ciudad que fundó el Señor, que fundó el Señor. Sobre las santas montañas, Él ama las puertas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. Las moradas de Jacob son las 12 tribus de Israel. A esta ciudad la ama más que esas moradas. ¿A cuál ciudad? A las puertas de Sión, refiriéndose a esas puertas a los 12 apóstoles y al pueblo que de ellos vendrá. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Nótese la catolicidad de esa ciudad. Dice, filisteos, filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sión. Nótese la catolicidad de esa ciudad. Este y también aquel han nacido en ella, refiriéndose al sacramento del bautismo, y el Altísimo en persona la ha fundado.
vendrá el Altísimo en persona a fundar la ciudad de Sión. ¡Wow! Y de esa ciudad provendría la ley y provendrían los pueblos a preguntar cuáles son los caminos del Señor, cuáles son sus sendas, cuáles son sus caminos. Vamos por favor al Evangelio de Mateo, en el capítulo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso vamos desde el 17 en adelante. Y Jesús le dijo a Simón le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Estás oyendo o siguiendo el procedimiento, lo que hizo Jesús para el Altísimo edificar la ciudad de Sión. Yo te digo a ti, Simón, tú eres Pedro. Imagínense a Simón diciéndole: no, Señor, yo soy Simón, yo no soy Kefas. Tú eres Pedro. Lee Juan 1:42. Ya no te llamarás más Simón, sino Kefas, significa roca. Señor, ¿para qué me cambia el nombre? Aquí te lo voy a decir, como Jesús diciéndole así, Tú eres Pedro, o sea, tú eres roca, y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aquí viene la autoridad legislativa, la superioridad legislativa respecto a toda la antigua alianza y a lo que vendrá en la tierra y en el cielo. Le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, no le dio la llave de la carpintería que tenía en Nazaret, la llave de la casa de Juana, donde fue a vivir María después de su muerte en la cruz. No le entregó la llave de la propia casa, le entregó las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que haces en la tierra, toda ley que apruebes en la tierra, quedará atado en el cielo, quedará aprobada en el cielo toda ley que apruebes en la tierra. Y todo lo que desates en la tierra, toda ley que derogues en la tierra, quedará desatada en el cielo, quedará derogada en el cielo. ¿Te parece? ¿Qué tal? Y luego lo acompañamos del mismo Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 19, 2 capítulos más adelante, en el verso 28. El verso 28, el Señor le dice así a Simón Pedro. Vamos al verso 27. El verso 27, Mateo 19, 27. Pedro, siempre Pedro tomando la palabra por los 12, ¿no? Siempre, el líder, la cabeza, el príncipe entre ellos. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros que le hemos dejado todo? Se desprendieron de todo poder temporal estos hombres. ¿Y qué les prometió el Señor? Aquí viene. Jesús le respondió: le aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos. El destino de los apóstoles no iba a ser la corrupción en el sepulcro. El destino para ellos sería el gobierno a la derecha de Dios en 12 tronos de gloria. También se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Palabra del Señor. Entonces, ¿quién tenía autoridad sobre quién? Los 10 mandamientos antiguos sobre los apóstoles, la antigua alianza sobre la nueva, el decálogo antiguo sobre Jesucristo y la ciudad de Sión que él edificó. No. De ser así, sería la anulación de Jesucristo y la imposición de la antigua alianza sobre la nueva.
sería decir que es innecesaria la venida de Jesucristo para salvarse y que es solo necesaria el cumplimiento del decálogo antiguo para salvarse, como bien lo puede leer en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 del verso 1, donde habla de unos judíos provenientes de Judea que se habían hecho cristianos entre comillas, pero aquellos judeocristianos, más judeos que cristianos, o sea, algo parecido a lo que tienen los adventistas, más judeos que cristianos, ellos llegaron a decir algo así. Voy, capítulo 15, véanlo, obsérvalo en tu Biblia, para eso estamos aquí. Dice: algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Los judíos creían que se iban a salvar con los mandatos antiguos, que por lo tanto Jesús para ellos era innecesario, que para salvarse era necesaria la circuncisión, la ley del sábado, los preceptos antiguos, la ley que prohibía comer ciertos alimentos. Y San Pablo dice en Gálatas 2:21 que si todas aquellas leyes antiguas le hubieran proporcionado la justificación al ser humano, pues ¿qué necesidad había del sacrificio de Jesucristo en la cruz? Miren lo grave de estar imponiendo sobre los cristianos el decálogo antiguo tal cual como allí está escrito, como allí lo encontramos. ¿Qué tal? Vamos bien, ¿verdad? Lo que viene tan interesante como lo anterior. Debían permanecer tal cual, inamovibles, sin modificación alguna, los preceptos del Antiguo Testamento. Vamos a ver. El decálogo que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, por el cual nos regimos los católicos, nótese que tiene profundización, argumentación. Te invito a que lo veas, pero aquí vamos a dar un repaso de algunas modificaciones en cuanto a perfeccionamiento, llevando a la plenitud, perfeccionamiento de algunas limitaciones, imperfecciones que tenía el decálogo antiguo. Sí, como lo oyes, quizás te sorprenderá. Hay imperfecciones en el decálogo antiguo que con la llegada de Jesús debían recibir revisión, actualización y perfeccionamiento. Ok, vamos a entrarle en materia con el primero de los ejemplos respecto a esa evolución, podríamos decir así, esa evolución del decálogo del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Te imaginas un decálogo que no tenga actualización cuando cambia la alianza a la cual pertenece, alianza de la cual desprende? Si todos sabemos por experiencia particular que cuando en un país cambia la constitución, cambia con ello el cuerpo de leyes, cambia con ello las instituciones, las autoridades, como que se funda de nuevo el país. Al cambiar la alianza debe revisarse todo lo que es la legislación, actualizarse, perfeccionarse, se inician nuevas instituciones y nuevas autoridades al frente de esas instituciones. Y todo eso, tenía que suceder con la llegada de Jesucristo, de la nueva alianza, del tiempo de la gracia y de la salvación. Sucede que no solamente los adventistas, en su generalidad las sectas protestantes también acusan a la Iglesia Católica de alterar los mandamientos para retirar de ellos la prohibición de la idolatría. Eso es cierto, aprovechemos que estamos tocando este tema
los mandamientos para salir al paso y responder a esa acusación. Nótese que de una idolatría que la vemos en el Decálogo antiguo, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, de una idolatría básicamente limitada a la elaboración y adoración de imágenes de dioses de pueblos paganos, a una idolatría entendida en los 10 mandamientos de los cristianos como poner a alguien o algo en el lugar de Dios. Por eso reza el mandamiento de los cristianos, el primero: amarás a Dios por encima de toda la creación. ¿Ves? Recoge lo anterior e incluye lo que a lo anterior le faltaba. ¿Qué le faltaba? La aclaratoria que encontramos en el Nuevo Testamento del alcance de la idolatría. Tengamos presente en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24, la advertencia que hace Jesucristo. No puedes adorar dos dioses, el Dios verdadero o el dinero. Tengamos presente el pasaje de las tentaciones en el desierto, donde son presentadas las idolatrías en su generalidad. La idolatría del poder, lánzate, que Dios mandará ángeles que no dejen que caigas. La idolatría del poder, la idolatría del tener, póstrate y todo esto será tuyo. Y la idolatría del placer. Tienes hambre, convierte estas piedras en pan y te saciarás el hambre. Las 3 idolatrías. Idolatrías que San Pablo advierte en Colosenses capítulo 3 y versículo 2, donde se lee lo siguiente: hagan morir, por lo tanto, en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Y dice, estas cosas provocan la ira de Dios sobre los rebeldes. ¿Qué tal la idolatría a líderes políticos? ¿Ves? Que no viene ni en plata ni en oro, sino en carne. ¿Qué tal la idolatría a famosos deportistas en el fútbol o en otras artes como la música? Te das cuenta que la idolatría, la condena a la idolatría en la nueva alianza debía haber sido llevada a su perfeccionamiento para incluir los cabos sueltos que habían quedado del Decálogo antiguo. En cuanto a la evolución que debía tener el tema del sábado de la antigua a la nueva alianza, el perfeccionamiento que debía tener aquella ley, de un precepto sabático en el Antiguo Testamento, en el Decálogo antiguo, imperfecto, porque su cumplimiento no le podía proporcionar la justificación a las personas. Léase Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Léase Gálatas capítulo 3, versos desde 9 al 11. Porque si cumplía la ley del sábado, pero no se circuncidaba o no se inhibía de comer alimentos impuros, pues era maldito. ¿De qué le servía cumplir el sábado si no cumplía las demás leyes? Entonces, un precepto sabático limitado porque no podía alcanzarle el descanso a la persona, descanso como el de Dios, que descansó porque todo lo hizo bien, a una nueva alianza en la que el hombre alcanza al fin el descanso gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
algo tenía que venir, algo tenía que pasar respecto al sábado para que en Isaías capítulo 1, versículo 13, tengamos que leer cosas como la siguiente. Dice en el verso 13, no me sigan trayendo vanas ofrendas, dice el Señor. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, sábado, convocación a la asamblea para el sábado. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Se han vuelto para mí una carga que estoy cansado de soportar. Cuando extienden sus manos, yo cierro los ojos. Esto es fuerte. Algo tenía que pasar respecto al sábado para que el Señor se expresara de esa forma ante los israelitas. Algo tenía que pasar. Algo estaba pasando en tiempos de Cristo para que San Pablo, en el capítulo a los Colosenses, en el capítulo 2 y verso 16, tenga que decir algo semejante a lo que dijo el Señor a los israelitas en el texto del profeta Isaías 1:13. Dice en el verso 16, por eso, que nadie los critique por cuestiones de alimento o de bebida. Aquí viene, o de festivos, días festivos, de novilunios y de sábados. Aquí no se dice qué categoría, qué clasificación, qué tipo de sábados. No. Y de sábados. Bueno, todas estas cosas, el sábado, no son sino la sombra de lo que tenía que venir, pero la realidad es Cristo. ¿Qué buscaba proporcionar el sábado al hombre? El descanso. ¿Por qué no lo podía proporcionar? Por el pecado del hombre, obtenido por propagación del pecado de nuestros primeros padres, como lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 5, desde el 12 al 19. El hombre necesitaba el descanso que solo Jesucristo le podía dar mediante su pasión, muerte y resurrección. Ese descanso definitivo, liberación definitiva, que es liberación del pecado, vamos a verlo anunciado en el libro del Éxodo, capítulo 12. Vamos a la Biblia, toma tu Biblia, para eso estamos aquí, ¿no? Fantástico, para ir con confianza a la Sagrada Escritura, porque así es como el católico va a la Sagrada Escritura, con confianza, sin temor, porque el que no la debe, no la teme. En cambio, el hermanito protestante va a la Sagrada Escritura a tratar de acomodarla, a ver cómo la arregla al grupo, a la denominación, a las ideas que fabricó el dirigente o fundador de su organización. En el Éxodo capítulo 12, verso 15, a ver si estamos bien, sí, vamos un poquito antes. Desde el verso 13, para recordar aquella sangre del cordero que Dios mandó a poner en las jambas de las puertas, le dice a Israel, la sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla pasaré de largo y así ustedes se librarán del castigo cuando golpee al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable. O sea, se celebrará en la posteridad la salida de Egipto y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. O sea, estaba la fiesta el día del sábado como día de descanso y el Señor anuncia que vendrá una para hacer memoria del día de la liberación de Egipto. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Perpetua. Perpetua significa hasta que dure la antigua alianza. Cuando llegue la nueva alianza, perfeccionará este descanso esperado que se alcanzaría mediante la resurrección de Jesucristo. Para ello, vamos, verso 15 dice, durante 7 días, característica de esta solemnidad que el Señor pidió que se celebrara de Pascua, ¿no? La Pascua.
durante 7 días ustedes comerán panes sin levadura. A partir del primer día de la semana, el domingo, harán desaparecer la levadura de su casa, porque todo el que coma pan fermentado desde el primer día hasta el 7º será excluido de Israel. Escucha esto, hermano adventista. A ver, ¿lo haces o no lo haces? ¿Lo estás cumpliendo o no? Escucha esto, hermano cristiano, para que encuentres las raíces de la celebración dominical semanal, las raíces. Le dice el Señor a Israel: el primer día llamarán a una asamblea solemne. ¿Qué día es esa? El domingo, ¿verdad? El primer día de la semana de Pascua. Y también el 7º día llamarán a una asamblea solemne. 2 asambleas solemnes en la semana de Pascua. La primera el domingo, para memoria de la liberación de Egipto, y la segunda el sábado, para memoria del descanso del Señor. En todo ese tiempo, o sea, incluyas el domingo, no estará permitido realizar ningún trabajo, solo el indispensable para preparar la comida. Permitido el sábado preparar la comida. Adventista, a ti te mandan a que no cocines el sábado, ¿verdad que sí? Que esto está prohibido, preparar comida el sábado, pero aquí te leo esto. En todo ese tiempo no estará permitido realizar ningún trabajo, solo el indispensable para preparar la comida. Bendito sea Dios. En esto lo que concierne a este mandato, ¿no? No trabajarán el primer día de Pascua. Se hará una asamblea en celebración de la salida de Egipto. Asamblea que los judíos solo hacían una vez al año, el domingo de la semana de Pascua. Que no lo hacían cada domingo, porque aún no había venido el descanso definitivo, la resurrección, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y lo que había hasta el momento establecido era el descanso sabático. Como este no podía obtenerle la salvación al hombre, el descanso estaba prefigurado en esa memoria de la liberación de Egipto, prefigurado y apuntando ahí con la linternita, alumbrando hacia la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Como esta aconteció el día domingo, en memoria de que la Pascua antigua se celebraba el primer día de la semana, y dado que esta Pascua es la definitiva, a la que se alcanza la salvación, es obvio que el cristiano no espere un solo día al año para celebrarla, sino que lo haga semanalmente, viviendo durante la semana como Dios vivió. Es el santo como vuestro Padre Celestial es santo, viviendo durante la semana, haciendo el bien, para llegar en condiciones a alcanzar el descanso definitivo, que no lo podía obtener el día sábado, sino que lo obtenía en la persona de Jesucristo, que resucitó el domingo. De allí que los primeros cristianos comienzan a congregarse el día domingo. Véase en 1 Corintios capítulo 16, versos 1 y 2, que San Pablo escribe a los hermanos: en cuanto a la colecta en beneficio de los santos de Jerusalén, sigan las mismas instrucciones que di a la iglesia de Galacia. Las mismas instrucciones que Pablo dio a las iglesias de Galacia. O sea, era la norma que regía las comunidades cristianas. Escucha, aquí se recoge y transmite cómo funcionaban, cómo se congregaban, cuando dice
El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde en su casa lo que haya podido ahorrar. Dos cosas, ya no hay la norma del diezmo, cada uno lo que haya podido ahorrar y llévenlo el primer día de la semana. Qué curioso que no ordena llevar el sábado este dinero, este aporte para la asamblea. ¿Ves la progresión del antiguo al nuevo decálogo? La necesidad del perfeccionamiento. Y adviértase una cosa, es muy importante aclararla. Es el respeto que la Iglesia Católica siempre ha guarda y tiene para nuestros hermanos mayores, los judíos. Expresado en muchas formas y en este caso en el respeto que históricamente la Iglesia ha guardado con el sábado. Sino, ¿de quién proviene históricamente que las clases, colegios, universidad llegaban hasta el viernes y dejaban para descansar el sábado y el domingo? ¿De quién viene? De la Iglesia Católica. Luego las empresas, el mundo laboral metió trabajo el sábado en la mañana. El comercio, centros comerciales, el domingo también, el domingo. Pero, ¿quién comenzó con el respeto al sábado? La Iglesia Católica. ¿De quién proviene que, bueno, esto que he comentado, ¿no? Sí, pero eso sí, respeto por el sábado, pero la preeminencia, respeto por el sábado, pero la preeminencia la tiene ¿cuál? El día domingo, que es día del Señor. Pues dice San Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y pérdida de tiempo todo lo que nosotros creemos. La evolución en cuanto al día sábado la encontramos también en la manera de redactarse el mandato. De un precepto que en el antiguo decálogo aparece como guardar el sábado, a un decálogo en el catecismo de la Iglesia Católica, en los catecismos católicos, expresado como santificar las fiestas. Santificar significa le pertenecen al Señor. Y la fiesta del cristiano no es el sábado, la fiesta del cristiano por excelencia es Cristo resucitó. Esa es la fiesta. Y para que esa fiesta no se apague, para que esa velita de la alegría de Cristo resucitado no se apague, lo celebramos cada domingo, porque si eso se celebrara un solo día al año, la resurrección de Jesucristo, en un mes ya está apagada esa velita. Nosotros vamos cada domingo a encontrarnos con Cristo resucitado en la hostia consagrada. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, el pan que yo les daré es mi carne, y encontramos a Cristo resucitado en su cuerpo vivo que es la iglesia. Efesios 1, 22, 23 y 1 Corintios 12, del 13 en adelante. Nos encontramos el domingo en asamblea con Cristo vivo para que Él encienda en nosotros la velita de la alegría de la resurrección. Por eso vamos el domingo. Ahora vamos con otro mandamiento que necesitó perfeccionamiento. El mandamiento no matarás. De un mandato que en el Antiguo Testamento básicamente se limitaba a condenar, eliminar la vida de alguien, materialmente hablando, a un mandato que incluye en el nuevo mandamiento otros elementos, ¿cuáles? Leamos el catecismo de la Iglesia Católica para comprender lo que contiene. Contenido que la Iglesia Católica obtiene de Jesucristo, quien en Mateo capítulo 5, desde el verso 21, a ver, expresa de la siguiente manera: antes no matarás, dijo el Señor. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata será condenado por el tribunal. Pero, aquí viene perfeccionamiento, pero significa limitaciones en el anterior. Precepto.
Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al guardia y te ponga preso. Palabra del Señor. Añádase a esto el mandato del Señor que nos ordena a amar a quienes nos persiguen, perdonar a quienes nos ofenden. Sea cero de resentimientos y rencores y odio en el corazón, porque ya con esto llevamos dentro un asesino. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 15, primera carta de Juan, no evangelio, primera de Juan, capítulo 3, verso 15, dice, pues todo el que odia a su hermano es un homicida. ¿Qué amplitud y perfección la que alcanza el decálogo para los cristianos? Amplitud, alcance y perfección o profundidad que le faltaba al decálogo antiguo. Vamos con otro precepto del decálogo en el Antiguo Testamento que necesitaba perfeccionamiento y tiene que ver con el adulterio. De un mandato en el decálogo antiguo reducido a unirse con la mujer de otro, como con el hombre de otra, o en el caso de la denuncia de Juan el Bautista a Herodes por estar viviendo con la esposa de su hermano, a un mandato en el precepto de la nueva alianza, de los 10 mandamientos del cristiano, que amplía su cobertura hasta donde el Señor la dirigió. Le doy un resumen de lo que vas a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a este mandamiento del adulterio. El Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, desde el verso 27, respecto al adulterio, nótese la perfección que el Señor le da. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, o sea, la superioridad de Jesucristo sobre el decálogo antiguo, pero yo les digo, o sea, Dios dice, Jesús dice, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Los antiguos creían que el adulterio se materializaba era cuando se iba a vivir con la mujer de otro, o la mujer que se iba a vivir con el esposo de otra. El Señor aclara y advierte que el adulterio comienza en el corazón cuando se observa de manera impura a una mujer deseándola, pues ya cometió adulterio en su corazón. Y tan grave es esto que el Señor dice, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. ¿Dónde comienza? Pues dijo el Señor, lo que hace impuro al hombre no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de su corazón. Marcos 7:14. Y luego en el verso 41, el Señor hace otra advertencia que perfecciona el mandato sobre el adulterio. También se dijo, al que se divorcia de su mujer, debe darle una declaración de divorcio. Facilidad toda para el hombre y dificultades de reclamo para la pobre mujer que no era muy escuchada. En cambio, para el hombre todas las facilidades, ¿no? ¿Era de perfeccionarse esto? Por supuesto.
Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Añádese el aclaratorio que en otros lugares que nos dice, pues dice, porque al comienzo no fue como así Dios hizo las cosas, sino que le dijo al hombre, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán en adelante una sola carne. Y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Jesucristo, en el caso del adulterio, restituye a su originalidad la dignidad entre el hombre y la mujer. Otro precepto que aparece en el Antiguo Testamento, en el Decálogo Antiguo, y que Jesús lleva a su perfeccionamiento en la Nueva Alianza y que la Iglesia Católica lo recoge en los 10 mandamientos que nosotros seguimos como cristianos, catecismo si preguntas, ¿dónde está eso? Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando de nuestro libro donde se recogen las normas, los mandamientos, ¿dónde está nuestra doctrina? Catecismo de la Iglesia Católica. El Señor, respecto al tema del juramento, declara desde el verso 33, en el capítulo 5 de Mateo, dice: Señor, ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Una evolución de suma importancia entre los 10 mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento y los 10 mandamientos que tenemos los cristianos, con la Iglesia Católica a la cabeza, que es la iglesia más antigua, que viene desde Jesucristo, es lo relativo a la dignidad de la mujer. Importante, ¿no? Estos tiempos de discriminación, estos tiempos de peleas, donde ponen a pelear al hombre y la mujer, la ideología de género, ¿no? Nótese cómo la perfección en el tratamiento al hombre y a la mujer nos lo da el Señor. Empecemos con Éxodo, capítulo 20, verso 17. Dice lo siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo. 2 puntos. La casa de tu prójimo significa las pertenencias, los bienes de tu prójimo. Ahora escuchen cuáles eran los bienes del prójimo. Los bienes, las propiedades. Escucha. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Encabeza las propiedades del hombre, su esposa, las propiedades, los bienes de su casa. Ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Debía permanecer tal cual este mandato en la Nueva Alianza. Obvio que no, por favor. Ahora con Deuteronomio capítulo 5, verso 21. No codiciarás, codiciar, como mío, la mujer de tu prójimo. Cosificar a la mujer, hacerla objeto. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás su casa, su campo, su esclavo, su esclava, su buey, su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Corrección que le hace el Señor a ese precepto que, por favor, había que sacarlo de la sombra y llevarlo a la luz, sacarlo de la imperfección, llevarlo a la perfección, sacarlo de la desigualdad y llevarlo a la igualdad ante los ojos de Dios. La igualdad de dignidad, ¿ok?
porque hombre y mujer fue como Dios los hizo. Hombres, hombres, mujeres, mujeres. ¿Ve que no hay igualdad de género? ¿Ve? Hay diferencia. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, y hombre y mujer tienen igual dignidad. Y vaya que hay mucha diferencia entre dignidad y género. De todos modos, esto es lo que leemos en Mateo capítulo 5, verso 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Ya lo vimos hace rato, pero hace falta que lo repasemos el texto. Yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Deseándola significa objetivizarla, cosificarla, instrumentalizarla, saciarse con ella. Y en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, Él lleva a la plenitud la creación, el centro de la creación, el hombre y la mujer. ¿Cómo lo lleva? A su estado original, a su estado más puro, a su origen. Y esto fue lo que el Señor afirmó. Mateo capítulo 19, verso 4. ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y cuando le piden a Jesús explicación de por qué las cosas las plantea de esa manera, Jesús le contesta. Ellos le dicen a Jesús, ¿por qué Moisés prescribió entonces entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Jesús le dijo, ¿qué significa esto? Él le dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y usted esto, como lo está escuchando, lo va a encontrar en la explicación del decálogo que la Iglesia Católica presenta en el Catecismo de la Iglesia. Qué importante es ir al Catecismo de la Iglesia Católica antes de hablar mal de la Iglesia, ¿verdad? Qué importante es. Bueno, ¿qué te parece todo esto que hemos recibido? La evolución del decálogo, de la antigua a la nueva alianza, necesaria, ¿no? Algunas conclusiones a recoger. De no haberse hecho esta actualización, de haberse mantenido tal cual para el cristiano, todo al pie de la letra, el decálogo antiguo, esto sería, como inferencia lógica, admitir o anunciar que Cristo no vino, que lo que Cristo trajo no es lo que salvó, que lo que salva es lo antiguo. Sería señalar como ineficaz su muerte en la cruz e inútil su resurrección. En esto de celebrar el sábado y el domingo, hacer lo que sea, significaría decir que es intrascendente el domingo y que tiene toda la importancia el sábado. O sea, una mano oscura, el príncipe de las tinieblas de por medio, una negación de Jesús como el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Esto es tremendo, las consecuencias que desata el imponer sobre el cristiano tal cual el decálogo antiguo y los preceptos antiguos. Eso es tremendo, las consecuencias, porque detrás de unas afirmaciones vienen las repercusiones de las cosas que decimos. ¿Ok? En segundo lugar, los mismos adventistas que ordenan cumplir el sábado, ellos mismos, resulta que ellos no cumplen lo que mandan. Es como lo que vamos a leer en Gálatas capítulo 6, donde San Pablo dice, ni siquiera esos que mandan a circuncidar
ellos cumplen la ley, sino que solamente quiere verlos circuncidados para ellos gloriarse en vuestra carne. ¿Ven cómo los tenemos sometidos? Algo así es lo que sucede respecto al mandato del sábado y los adventistas. Ni siquiera los propios adventistas que ordenan a los adventistas a cumplir el sábado cumplen lo que concierne a ese precepto. Dos muestras para ello. Uno, lo que hace rato leímos de Éxodo capítulo 12, desde el verso 14 al 16, donde Dios ordena que la semana de Pascua, el primer día de la semana, se haga asamblea, no se trabaje y que se permite preparar, elaborar la comida del día primero o del día séptimo. En segundo lugar, que los adventistas no cumplen la ley del sábado porque los pormenores del precepto sabático, los pormenores, no los encontramos allí en el Decálogo, en Deuteronomio o en Éxodo 20. Los pormenores los vamos a encontrar en otros lugares de la Biblia, como por ejemplo en Éxodo 31, desde el verso 14, donde señala así el Señor. Dice, el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas en los siguientes términos, no dejen nunca de observar mis sábados, porque el sábado es un signo entre yo y ustedes a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo el Señor soy el que los santificó. Ahora vamos a los pormenores. Observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte. ¿Los adventistas cumplen? No. Esto no lo cumplen. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne, consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Los israelitas observarán el sábado celebrándolo a través de las generaciones como un signo de alianza perpetua. Él será un signo perdurable entre yo y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el séptimo día descansó y retomó aliento. Hermano que asistes a un lugar de reunión de los adventistas, lleva por favor ese texto bíblico, Éxodo 31 verso 14, preséntaselo a quien dice de su pastor, dice, porque colega mío no es. Dile, ¿por qué nosotros no cumplimos esto que está aquí? Se ordena matar a quien no guarda el sábado. Tendrían que salir para cumplir lo que está mandado por el Señor, a exterminar a todos los católicos. Vengan a buscarme, porque yo lo que guardo es el domingo, día del Señor. Busquen a sus familiares que no guardan el sábado y mátenlos, porque eso es lo que ordena el Señor. ¿Por qué cumplen a medias lo que el Señor manda? ¿Por qué ordenan a los demás a guardar el sábado legalmente, como está en la Biblia, pero los que mandan a guardarlo lo hacen a medias? ¿Por qué? ¿Por qué los adventistas no siguen el ejemplo de los judíos? De los judíos, quienes cumpliendo, sí, claro, cumpliendo lo que Dios les mandó, ¿recuerdan aquel milagro que hizo Jesucristo en la piscina, en el templo de Jerusalén, con aquel paralítico que se encontraba desde hacía muchos años en la puerta de las ovejas? La puerta de las ovejas. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años, paralítico, a quien el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Una obra de caridad que Jesús hizo el sábado, pero que los judíos consideraban prohibida.
Los adventistas igual. Hay muchas obras buenas que los adventistas prohíben hacer los sábados. Y con la prohibición del sábado prohíben el mandato de la caridad. Los adventistas, igual como en este caso los judíos hicieron con Jesús. Y consecuencia de declarar a Jesús violador del sábado, cumpliendo literalmente Éxodo 31, del 14 en adelante, leemos lo que ellos hicieron, Entonces dice, el hombre, el que fue curado, fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él les respondió, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo, pero para los judíos esta era una razón más que para matarlo. Esta era una razón para matarlo. Dios trabaja y yo también trabajo, y lo dice respecto del sábado, porque solo, dijeron ellos, pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. ¿Qué iban a hacer los judíos? Después de matar a Jesús por declararlo violador del sábado, iban a agarrar Éxodo 31, versos 14 y siguientes, y como Pilato se iban a lavar las manos. Bien, eso es lo que estaba indicado, y que ellos iban a poner en práctica de manera distorsionada, prohibiendo la caridad que Jesús hacía los días sábados. Hermanos, gracias por aguantarme. Bendito sea Dios. Les tengo dos preguntas para que en su familia, en el grupo de apostolado, en la catequesis, se abra un diálogo al respecto. Dos preguntas para el diálogo. Y si quieres, en la caja de conversaciones, responder estas dos preguntas, pues sería fantástico. La primera pregunta, ¿debían permanecer intocables, sin modificación o perfeccionamiento, tal cual, al pie de la letra, los preceptos que están allí en el Decálogo antiguo? ¿Debían permanecer tal cual, luego de la venida de Jesucristo, de la nueva alianza, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Debían permanecer tal cual aquellos preceptos? Es la primera pregunta. Debes argumentar la respuesta, ¿no? Argumentar. La segunda pregunta sería la siguiente. La Iglesia Católica, el Papa, con los obispos en comunión con él, tiene autoridad legislativa, tiene facultad legislativa para hacer una nueva redacción de los 10 mandamientos y presentárselos como obligatorios para los discípulos de Jesucristo. ¿Tiene autoridad la Iglesia Católica para hacerlo? Y si no la tiene, exponga bíblicamente los fundamentos. Ya sabes, bíblicamente. Exponga bíblicamente los argumentos que indiquen que la Iglesia Católica, que el Papa, los obispos, el Papa, vicario de Cristo, sucesor de Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles, que no tienen esa facultad. Y si considera que sí la tiene, que la Iglesia Católica tiene esa autoridad y facultad, entonces fundamentelo, ponga las citas bíblicas que así lo soporte, que así lo sustenten, que así lo justifiquen, ¿no? Que lo expliquen. Agradecido de su atención, quisiera invitarle a continuar el ciclo que estamos llevando de enseñanza sobre los sábados y los adventistas. Este es el segundo de los videos. Espere los siguientes. El caminar es largo, pero llegaremos al final. 22 entregas sobre este tema. Antes de despedirme, pues agradecerte por tu atención, agradecerte que te suscribas en este canal, que marque me gusta, que suene la campanita y que sigas Hospitalito de la Fe mediante nuestra página web
hospitalitosdelafe.org, en plural, hospitalitosdelafe.org, que nos sigas en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, y que bajes a tu teléfono móvil la aplicación ejecutable para iPhone y Android, la aplicación Hospitalitos de la Fe. Fue un honor para mí servirles de todo corazón, el Padre Héctor Pernía. Hospitalitos de la Fe para sanar la fe y llega a donde tú estés. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendiga y te acompañe siempre. Amén.